me acompañan abriendo su Biblia en Lucas capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 67 al versículo 79. La palabra del Señor nos dice así: su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guardar nuestros pies en el camino de paz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este texto meditamos, Señor, en la extraordinaria grandeza de ese evento en el cual, Señor, tú naciste sin dejar de ser Dios, sino que te despojaste, Señor, tomando la naturaleza de hombre. Y te damos gracias, Señor, porque viniste a salvarnos, haciéndolo lo que era necesario hacer para rescatar a un pueblo, Señor, que estaba perdido y traerlo de vuelta a tu reino, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros ojos hoy para poder contemplar la grandeza de tu obra y que podamos ser transformados en nuestra vida práctica, Señor, como resultado de lo que vemos en este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. El Espíritu Santo nos enseña en su palabra que vivimos en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual cada uno de nosotros como cristianos debemos resplandecer como luminares en el mundo. La realidad es que el mundo yace bajo el poder del maligno. La Biblia nos enseña eso. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y por esta causa, el mundo aborrece a Cristo y quiere, a como dé lugar, quiere borrar a Cristo del mapa. Quiere quitar a Cristo del centro, quiere quitar a Cristo del centro de nuestra vida, quiere quitar a Cristo del centro de la historia, quiere quitar a Cristo del centro de la Navidad y de la mente de las personas. Y por un lado, de una manera sutil y en apariencia inocente, el mundo busca, comenzando por los niños, busca que piensen que la Navidad se trata de recibir juguetes. Y número 2, que es Santa Claus, un personaje ficticio, y que son los Reyes Magos, de nuevo, personajes ficticios, quienes traen los juguetes a los niños, robándole a Cristo la gloria y la gratitud que solamente Él debería recibir de los niños. Y lo peor es que los padres, con una buena intención sin duda, se prestan a esa mentira. Pero esa mentira no es inocente. En primer lugar, porque no hay mentiras inocentes. Juan 8:44 nos enseña que Satanás es mentiroso y el padre de la mentira. Y eso incluye las mentiras inocentes. Por lo cual los cristianos no deberíamos participar de semejante mentira, robándole la gloria a Dios para dársela a una mentira, cuando es el Señor quien nos provee
para comprarles regalos a nuestros hijos. Por lo tanto, ellos deben saber la verdad. Ellos deben saber que es Dios y solamente Dios quien nos da conforme a su buena voluntad para comprarle los regalos que ellos reciben, de manera que sea solamente a Dios a quien ellos le pidan y que sea solamente a Dios a quien ellos agradecen. De manera que desde pequeños aprendan a esperar en Dios lo que solamente Dios en su bondad puede darles. Y que desde pequeños ellos aprendan a ser agradecidos con Dios, porque ellos ven lo bueno, que todo lo bueno que nosotros recibimos viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero a la misma vez debemos enseñarles a nuestros hijos y cultivar en nuestros hogares que esos regalos que ellos reciben son solamente una sombra del verdadero sentido de la Navidad. Solamente una sombra de que Dios nos dio en Cristo el mejor regalo que jamás podemos recibir. El centro de la Navidad entonces no son los regalos. El centro de la Navidad no es una cena familiar. Nuestra celebración debe girar en torno a recordar el extraordinario regalo que Dios nos hizo al visitarnos en la persona de Jesucristo. Y es aquí donde el pasaje que hoy vamos a analizar nos ayuda a recordar, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a mantener en mente el verdadero sentido de la Navidad. De modo que como cristianos no celebremos una Navidad meramente comercial, que no celebremos una Navidad al estilo del mundo, sino que Cristo y su obra vuelvan a ser el centro de nuestra celebración. Para poner este pasaje en su contexto debemos recordar que el Señor le había anunciado por medio de un ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuya esposa era estéril, le había anunciado que iba a tener un hijo. Pero como Zacarías no le creyó al ángel, entonces se quedó mudo hasta que nació su hijo. Y cuando nació su hijo, Juan el Bautista, el versículo 64 nos dice que al instante fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Y qué fue lo que hizo? Comenzó a hablar, dando alabanza a Dios. Ahora bien, el nacimiento de Juan el Bautista ocurrió 6 meses antes del nacimiento de Jesús. Y cuando Zacarías recobró el habla, sus palabras, fíjate bien, sus palabras no giraron alrededor de su hijo, que sin duda había sido un regalo extraordinario del Señor, sino alrededor de Cristo y el significado de su venida. Y así es como llegamos nosotros a nuestro pasaje, en el cual el Señor nos enseña que la Navidad debe llevarnos a alabar al Señor. En este pasaje veremos 2 puntos. En primer lugar, que el Espíritu Santo nos lleva a alabar al Señor en versículo 67 y la primera parte del versículo 68. Y en segundo lugar, la razón por la cual nosotros debemos alabar al Señor. Comenzamos entonces con el primer punto, que es que el Espíritu nos lleva a alabar al Señor. Notemos cómo el versículo comienza, el versículo 67 comienza diciendo que su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Al decir Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y al decir que profetizó, nos está mostrando el origen o la fuente del mensaje que él pronunció. Es interesante que el Espíritu Santo nos dice que él llenó a Zacarías y que él lo movió a profetizar de tal manera que nosotros no pensemos que estas son las palabras simplemente de un padre que está feliz porque acaba de tener a su hijo, sino que las palabras que él va a pronunciar son las palabras mismas de Dios. Las palabras de Zacarías
Son las palabras de Dios. Y esto es significativo porque el mensaje de Malaquías, 400 años antes de este mensaje, inició un periodo de 400 años de silencio, en los cuales el Espíritu Santo no trajo revelación, no hubo palabras proféticas, y todo Israel vivía anhelando el cumplimiento de las palabras de Malaquías. El Señor había anunciado a través del profeta Malaquías en capítulo 3, versículo 1, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y como Israel vivía en ese tiempo bajo la dominación del Imperio Romano, ellos estaban anhelando la llegada del Mesías. Un Mesías en su manera de entenderlo, un Mesías político, un Mesías militar, que los iba a librar de la opresión romana. Ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa de salvación que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Y ahora el nacimiento de Juan el Bautista estaba abriendo la puerta para que por fin llegara la esperanza que Israel tenía. Por fin se cumpliría esa promesa. Juan sería el mensajero que el Señor enviaría delante de su Hijo, y cuando Juan el Bautista nació, el Espíritu Santo vino sobre Zacarías y él comenzó a profetizar, dándonos un mensaje cuyo contenido debe llenar nuestros corazones de gozo, de esperanza, de gratitud y de alabanza. Observa cómo comienza el mensaje profético de Zacarías en versículo 68, la primera parte. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Así que Zacarías comienza bendiciendo el nombre del Señor. Y la palabra bendito que se utiliza allí, la palabra griega que se utiliza allí, también significa alabado. Alabado entonces sea el Señor Dios de Israel. Así que entonces el mensaje del Espíritu toma la forma de una alabanza llena de verdades teológicas profundas y transformadoras. No simplemente de música emocional, de hecho ni siquiera hay música allí, pero de verdades profundas que mueven el corazón, que nos hacen admirar la grandeza de Dios y que nos deben llevar en respuesta a levantar nuestra voz en gratitud y adoración al Señor. Zacarías alaba al Señor porque él sabía lo que significaba el nacimiento de Juan el Bautista. Él sabía que detrás de Juan el Bautista vendría el Señor a salvar a su pueblo, porque esa era la promesa. Y Zacarías estaba lleno de alegría por esta verdad, de tal manera que su corazón se desborda en alabanza al Señor. Y eso nos muestra entonces que el Espíritu nos lleva a alabar al Señor. Nos lleva a alabar al Señor, y que la alabanza genuina brota de un corazón que se goza al reflexionar y al entender las verdades extraordinarias del amor y de la compasión de Dios reveladas en Cristo y en su obra salvadora. Pero como vemos nosotros, o como veremos en este canto o en este himno, en esta alabanza de Zacarías, no se centra, como decíamos antes, en el nacimiento de su Hijo, sino en aquel a quien su Hijo vendría a anunciar. Y enseguida nos presenta la razón por la que nosotros debemos bendecir o alabar al Señor. Eso nos trae a nuestro segundo punto, la razón para alabar al Señor. Y la razón fundamental la encontramos en el versículo 68, segunda parte y tercera parte del versículo 68. Observa cómo dice el versículo 68, porque nos ha visitado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado. Ahora bien, esta idea de Dios visitando a su pueblo no es nueva, no se le ocurrió a Zacarías. Esta es una idea que procede del Antiguo Testamento. Cuando Dios visita a su pueblo, no es solamente para ver cómo están,
sino con la intención de intervenir soberanamente para hacerles bien. Esta idea de Dios visitando a su pueblo la encontramos en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 3, versículo 16 y 17, el Señor le dijo a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Como vemos ahí entonces, la visita de Dios consistiría en sacar a su pueblo nuevamente de la aflicción de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Pero esa salvación de Egipto era solamente una sombra. Era una sombra de la verdadera y definitiva salvación que el Señor llevaría a cabo por medio de su Mesías, de su ungido, de su Hijo. Del mismo modo, de modo que el mismo Dios que había visitado a su pueblo en Egipto, descendería del cielo, manifestando nuevamente su presencia entre su pueblo, pero esta vez, fíjate bien, haciendo su tabernáculo, su habitación, en la persona del Mesías, que sería Emmanuel, que sería literalmente Dios con nosotros, Dios encarnado en una naturaleza humana. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Colosenses 2, versículo 9, también afirma que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. De tal manera que conocer a Cristo es conocer a Dios. Y esta visita de Dios nos muestra su infinita gracia hacia un pueblo y hacia una humanidad rebelde que no merecemos otra cosa que su juicio. Pues como dice Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero Dios decidió visitarnos. Dios decidió visitarnos. Eso nos trae a nuestro segundo punto, que dice allí que Él, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. La palabra redención significa rescate. La palabra redención significa liberación que se efectúa por medio del pago de un precio por el rescate. Pero si el Señor estaba trayendo o iba a traer liberación o redención a su pueblo, eso significa una cosa. Eso significa que su pueblo era esclavo. Que su pueblo era esclavo y que no podía rescatarse a sí mismo y por eso necesitaba redención, necesitaba ser liberado por medio del pago de un rescate, y eso es justamente lo que Dios iba a hacer. Redimir a su pueblo por medio del pago de un rescate. Y de la misma manera nosotros, que no somos judíos y que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, también nosotros éramos esclavos. Esclavos del pecado, necesitados de redención. Y el Señor prometió que redimiría a una gran multitud de hijos de Adán a través de su Mesías, de su enviado, de su Hijo. Romanos 3, versículo 24 nos dice que todos son justificados por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 1, versículos 7 y 8 enfatiza que en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Así que Dios vendría a visitarnos
Y Él vendría, no, como nos dice allí, trayendo redención para su pueblo. Pero ¿cómo habría de llevar a cabo esta redención? Y entonces nos explica en el resto del pasaje, al partir del versículo 69, la manera en que Él llevaría a cabo esta redención. Número 1, lo haría levantando a un poderoso Salvador. Levantando a un poderoso Salvador. Observa el versículo 69 y 70, dice, y nos ha levantado. Ese "y" es explicativo. ¿Cómo llevaría a cabo esta redención? Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Observa cómo habla allí acerca de un cuerno de salvación. ¿Pero qué es esto de un cuerno de salvación? Esa expresión cuerno de salvación hace referencia a la fuerza, de una manera metafórica, a la fuerza o al poder de un toro que es capaz de derrotar a sus oponentes. La fuerza de esos animales con cuernos está en sus cuernos. También representa la imagen de guerra, y ese poderoso Salvador vendría nada menos que de la casa de David, es decir, de la descendencia de David, tal como el Señor se lo había anunciado a su pueblo, como el Señor le había anunciado a David a través de sus santos profetas a lo largo del Antiguo Testamento. Simplemente en Jeremías 23, versículo 5, promete: vienen días, declara Yahvé, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. Y el versículo 6 añade que en sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. La salvación iba a venir a través de un descendiente de David. Y es por eso que Zacarías añade en el versículo 71 de nuestro pasaje que la venida de ese poderoso Salvador significaría salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Tal como el Señor salvó a su pueblo de los egipcios, Él iba a salvar a su pueblo de las naciones enemigas que se levantaran contra Él por medio de su Mesías. Pero fíjate una cosa, pero eso sucederá cuando su pueblo se vuelva a Él, en arrepentimiento, en fe, y el Mesías establezca su reino sobre la tierra. Mientras eso sucede, en su primera venida, el Mesías nos salvaría de nuestros enemigos espirituales, tal como el Señor anunció en Mateo, capítulo 1, versículo 21. Cuando dice allí que Él le pondrían el nombre de Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Así que entonces, primero Él vino a salvarnos de nuestros pecados. El apóstol Pablo dice lo mismo en Tito capítulo 2, en el versículo 14, donde nos dice: Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Así que entonces, Él llevaría a cabo esta salvación, esta redención por medio de Jesucristo. ¿Cuál sería el propósito ahora de esa salvación? Zacarías nos dice en versículos 72 y 73 que el Señor llevaría a cabo la salvación de su pueblo, dice allí, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Como vemos allí, el Señor nos salvó para mostrar su misericordia y para mostrar su fidelidad. Fue por su misericordia que el Señor le prometió a Abraham que Él lo bendeciría, que Él bendeciría a su descendencia y que Él, a través de su descendiente, bendeciría a todas las familias de la tierra. Dios no estaba obligado a hacer eso. Y eso nos muestra la misericordia de Dios. Y ahora el Señor iba a cumplir las promesas de su pacto que le hizo a Abraham al enviar a Cristo. O quiero decir, enviando a Cristo. A rescatar a la descendencia de Abraham. Y a rescatar a todo aquel que se refugie en Cristo, sin importar su nacionalidad, sin importar su condición.
su estado, su nivel social. Así que entonces Él vendría a rescatarnos para mostrar su misericordia y su fidelidad, número uno. Número dos, para que pudiéramos servirle. Para que pudiéramos servirle. Y eso es algo que los cristianos a menudo olvidamos. Zacarías añade en versículos 74 y 75, concedernos, fíjate bien, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos nuestros días. Observa allí que el Señor nos salva para concedernos, o podemos decir, para permitirnos que le sirvamos. Esa es la razón, para que podamos servirle. Servirle es un privilegio, pero debemos servirle de la manera correcta, como Dios lo desea, como Dios lo ha establecido en su palabra. Y el texto nos dice, ¿cómo es eso? Nos dice, sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos nuestros días. Observa cómo Él nos salvó para que nosotros le sirvamos sin temor, es decir, no por miedo, no por miedo. No por miedo al castigo, ni tampoco como por obligación, pero sin desearlo. Él quiere que le sirvamos porque lo deseamos, porque estamos agradecidos, porque encontramos deleite en servirle. En segundo lugar, notemos que dice que debemos servirle en santidad. Ahora bien, la palabra que utiliza allí para santidad no es la palabra que comúnmente se traduce en el Nuevo Testamento como santidad. Esa palabra, de hecho, solamente se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. Se utiliza solamente aquí y se utiliza la segunda vez en Efesios. Y esta palabra enfatiza, fíjate bien, una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios y una devoción del corazón. Una entrega de corazón, una dedicación del corazón al Señor. Así que entonces el Señor quiere que le sirvamos con un corazón íntegro, con un corazón que se deleita en Él, con un corazón que le ama y sinceramente busca hacer su voluntad. Así quiere que le sirvamos, así debemos servirle. Y finalmente Dios quiere que le sirvamos, dice allí, en justicia. Dios quiere que le sirvamos en justicia. La palabra justicia tiene el sentido de rectitud, de buenas obras, de generosidad. Y en este pasaje hace referencia a nuestra relación horizontal con nuestro prójimo. Nuestra relación horizontal con nuestro prójimo, es decir, viviendo correctamente en nuestras relaciones humanas. Dios quiere entonces que le sirvamos no para ser vistos por los hombres, no para ser aplaudidos por los hombres, no para complacer a los hombres, sino con un corazón sincero, como resultado de nuestro amor, de nuestro deleite, de nuestra satisfacción, de nuestra comunión con el Señor y sirviendo a los demás en obediencia a las instrucciones de Dios en su palabra. Así que entonces ese es el propósito. ¿Y cuál es el medio para recibir esa salvación? Observa lo que nos dice Zacarías en el versículo 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Estas palabras son una referencia a Malaquías 3:1. En Malaquías 3:1, donde el Señor anunció, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Así que no simplemente se le ocurrió a Zacarías decir estas palabras, él está haciendo referencia a la promesa de ese mensajero que viene delante del Señor, anunciando su venida, preparando el camino. Juan el Bautista entonces sería ese mensajero. Y la manera en que él prepararía el camino delante del Señor sería como vemos en versículos 77 y 78, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados,
por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto, ¿no? Observa entonces cómo Juan el Bautista iba a preparar el camino, iba a preparar a su pueblo, ¿cómo? Dándole a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. En otras palabras, anunciando la buena noticia del Evangelio. Así que entonces es por medio del Evangelio, es por medio de recibir el conocimiento de la salvación que nosotros podemos recibir esa redención. Y nosotros también debemos escuchar ese mensaje y nosotros también debemos anunciar ese mensaje, porque no hay otra manera en que la gente pueda venir a los pies de Cristo si no es escuchando, si no es adquiriendo ese conocimiento de la salvación por medio del perdón de pecados, que junto con la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres, regenerándolos, haciéndolos nacer de nuevo, puede hacerse efectivo ese conocimiento trayéndolos a la fe en Jesucristo. Eso significa entonces que no hay salvación si no hay perdón de pecados. Y no hay perdón de pecados si no es por medio de Jesucristo. No es entonces por nuestros méritos, no es entonces por nuestro buen comportamiento, no es por nuestras prácticas religiosas, sino que es un regalo de la misericordia de Dios. Y eso significa entonces, la misericordia de Dios significa que no nos da lo que nosotros merecemos. Eso es la misericordia. No nos da lo que nosotros merecemos. No nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que nos da lo que no merecemos. Es por su entrañable, es por su amorosa misericordia que Él nos ha dado lo mejor que Él tiene. Él nos ha dado a su Hijo, Él nos ha dado a su amado, Él nos ha dado a su eterno Hijo, a quien Zacarías llama allí la aurora. La aurora, dice allí, con la que Dios nos visitará desde lo alto. Esa palabra aurora, literalmente en el griego significa amanecer o significa luz. En este caso entonces una fuente de luz o un amanecer que procede de lo alto, que procede de los cielos y que nos comunica de manera perfecta a Dios. Nos comunica de manera completa a Dios. Nos comunica de manera directa a Dios. Él es la aurora. Él es la fuente de luz. Dios ya había anunciado esto desde el Antiguo Testamento en el libro de Números. En Números capítulo 24, versículo 17, diciendo: una estrella nacerá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Dios prometió una estrella que vendría de la descendencia de Jacob. En Lucas 2, versículos 30 al 32, Simeón dijo acerca de Jesús: mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y escucha esto: luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él es la luz. Juan 8:12, Jesús mismo afirmó: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que Jesús es la luz, Jesús es la aurora que vendría, como concluye en versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para quitar de nuestros pies, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Esas palabras en tu Biblia están en mayúsculas porque está citando el Antiguo Testamento. Está citando Isaías 9:2, donde el Señor dijo: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y añade en versículos 3 y 4, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrantarás el yugo de su carga
el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Y justamente así vivíamos nosotros. Nosotros éramos los que andaban en tinieblas. Nosotros éramos los que andaban en sombra de muerte. Y una luz nos resplandeció. En primer lugar, con la venida de Cristo, porque Él se manifestó a su pueblo Israel y su pueblo le rechazó. Pero su plan desde un principio era bendecir a todas las naciones. De tal manera que Él ha venido a ser luz para los gentiles, que somos nosotros, que estábamos en tinieblas, perdidos en la oscuridad, en tierra de sombra de muerte, pero luz nos ha resplandecido de manera que nosotros debemos responder con gratitud, de manera que nosotros debemos alegrarnos en esa salvación, como dice allí, en su presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque Él ha quebrado nuestro yugo. Él ha quebrado nuestro yugo. Él ha quebrado el báculo de nuestros hombros. Él ha quitado la vara de nuestro opresor. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos gozarnos y debemos alabar al Señor cada día. Y en estas fechas que nosotros estamos próximos, bendecir, alabar y glorificar al Señor cada Navidad, más que por la cena, más que por la convivencia familiar o por los regalos, recordando que el Señor nos visitó desde lo alto y que Él nos ha traído como el mejor de los regalos una extraordinaria e inigualable redención, y juntamente con ese, el mejor de todos los regalos, a su Hijo Jesucristo. El tesoro escondido, la perla de gran precio, de valor incalculable. De tal manera que nosotros podemos aún enseñar a nuestros hijos que la Navidad no gira en torno a los juguetes o regalos que ellos reciben, pero que esas cosas son tan solo una sombra de la extraordinaria misericordia, compasión y generosidad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por bendecirnos tanto, que no solamente nos salvaste, no solamente perdonaste nuestros pecados, Señor, pero que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y nos has hecho miembros de tu familia. Señor, y un día reinaremos juntamente con Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar agradecidos. Y ayúdanos, Señor, puesto que tú has prometido que no darás tu gloria a nadie más, que seamos celosos de tu gloria, para enseñar a nuestros hijos a glorificarte a ti y solamente a ti, a pedirte a ti y solamente a ti, y a vivir esperando de tu mano, Señor, todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.